Un hombre fue elegido para cambiar completamente el curso de la historia humana. La Tierra atravesaba muchos desafíos, un periodo difícil que involucraba muchos pecados, maldad y falta de fe. A Dios, viendo desde el cielo, no le gustó nada lo que vio y decidió cambiar por completo el rumbo de la humanidad. Noé fue elegido para actuar y guiar la salvación, y solo él era capaz de ello. Este pasaje nos recuerda todo lo que estamos pasando actualmente. ¿Tendremos una nueva inundación o está muy cerca un apocalipsis? En el vídeo de hoy entenderemos quién fue Noé y por qué es tan importante para la humanidad actual, además de la historia que todos ya conocemos. Le mostraremos detalles nunca antes mencionados que descubrimos durante intensos estudios y investigaciones sobre la Santa Biblia. No olvides compartir este contenido. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios a tantas personas como conocemos y amamos. El mundo fue asolado por una calamidad inaudita, dejándonos, a mi familia y a mí, como únicos supervivientes de un escenario apocalíptico. Todos perecieron salvo nosotros. La magnitud del desastre es inconmensurable y el número de vidas perdidas desgarradoramente vasto. Me pregunto constantemente qué fue lo que falló y cómo se desencadenó tan abruptamente esta catástrofe. Estamos frente a una prueba de proporciones épicas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo llegamos a este punto? Una serie de eventos cataclísmicos precedieron al gran diluvio, iniciando con la existencia de los hijos de Dios, seres de poderes místicos, antes incluso de la creación del mundo. Entre ellos, uno se rebeló, transformándose en un ángel caído, precursor de la tragedia venidera. El cielo, su morada eterna, fue perdido, que provocó su caída. Los ángeles, seres de luz, existen para adorar a Dios y cumplir sus mandatos, siendo la conexión entre lo divino y lo humano. Su esencia es la de exaltar a Dios. No obstante, algunos abandonaron su propósito celestial y descendieron a la tierra, alterando el orden divino desde el Edén, donde Adán y Eva vivían en consonancia con la creación. Satanás, en su primera ofensiva contra Dios, corrompió la pureza terrenal, condenando a la humanidad a una existencia de sufrimiento. Hasta hoy, mi linaje enfrenta las secuelas de tal maldición. Cultivar la tierra se ha vuelto una tarea ardua. Maldito sea el suelo por tu causa, con dolor cosecharás de él todos los días de tu existencia. Espinas y abrojos te brindará, y de las plantas del campo te alimentarás. Por el sudor de tu frente obtendrás el pan, hasta que vuelvas al polvo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo retornarás. Desde entonces, mis ancestros y yo hemos luchado por subsistir. Dios se encontraba desilusionado por la desobediencia de Adán y Eva, quienes, tras sucumbir a la tentación del fruto prohibido, fueron desterrados del Edén, marcando el inicio de una existencia alejada del paraíso que una vez fue su hogar. Con el nacimiento de sus hijos, incluidos Caín y Abel, y el crecimiento de su descendencia, la humanidad comenzó a expandirse. Sin embargo, Caín, tras asesinar a Abel, originó una línea de descendencia alejada de la divinidad. Afortunadamente, Eva concibió a Set, dando inicio a una nueva generación de fieles. Con el tiempo, la humanidad se dividió entre los descendientes de Caín y los de Set, y mientras la población aumentaba, también lo hacía la maldad y la violencia. Los hombres de esa época disfrutaban de longevidades asombrosas, viviendo cientos de años, una era en que la conexión con el origen divino aún perduraba. Adán, por ejemplo, vivió 930 años y sus descendientes mantuvieron vidas igualmente extensas. A través de las generaciones, enseñaban a cultivar la tierra y a mantener una relación con lo sagrado. Entre ellos,
destacó mi tatarabuelo Enoc, conocido por su inquebrantable devoción a Dios, lo que le permitió profetizar con precisión y hablar del juicio divino mucho antes de que ocurriera. Con el paso del tiempo, la humanidad se organizó en tribus y clanes, trazando su linaje a los patriarcas originales y explorando nuevos territorios. La evolución de la civilización se marcó con la diversificación de roles y profesiones, desde artesanos hasta eruditos, formando complejas estructuras sociales. 10 generaciones después de Adán, nos encontramos enfrentando los desafíos de una tierra endurecida por la maldición original, complicando la subsistencia. Mi padre, Lamec, quien vivió 182 años, me nombró Noé, presagiando que traería consuelo a nuestra afligida humanidad. En este contexto emergieron los Nefilim, seres extraordinarios, fruto de la unión entre ángeles caídos y humanos, exacerbando los conflictos mundanos por su imponente presencia, alejando a las personas del verdadero Creador. Su existencia marcó un período de mayor caos y pecado, preparando el escenario para una intervención divina sin precedentes. Los rebeldes desfiguraron la integridad del mundo, estos seres celestiales que se levantaron en desafío al Creador, deseando a las mujeres terrenales y engendrando a los gigantes sobre la tierra en esos tiempos. Estos colosos son el resultado antinatural de la unión sacrílega entre los vástagos celestiales y las féminas mortales, convirtiéndose en los varones imponentes de la antigüedad, figuras de leyenda. Habito en este universo, un dominio de titanes y nefilim, una esfera saturada de iniquidad. Entonces, el Creador observó la inmensa maldad del ser humano sobre la tierra, notando que cada pensamiento de sus mentes estaba perpetuamente inclinado hacia lo maligno. Este no era un espacio de serenidad o virtud, sino un ámbito invadido por el pecado, la agresión y la decadencia ética. Visualiza un cosmos lúgubre donde las personas son devoradas por sus ansias insaciables, empeñadas en perseguir sus propósitos egoístas sin importarles el bienestar ajeno. Los principios de veracidad, rectitud y altruismo no solo se desestiman, sino que además se malinterpretan. Por el contrario, se opta por la falsedad y la manipulación como métodos estándar para lograr las metas individuales. La sociedad se define por una filosofía del sálvese quien pueda, en la cual cada quien vela por sí mismo y el cimiento comunitario se erosiona debido al individualismo y la hostilidad. En este contexto, los hogares no son refugios de cariño y respaldo, sino arenas de conflicto llenas de engaños y traiciones. Los vecinos no velan los unos por los otros, sino que intentan sacar ventaja mutuamente. Los estamentos gubernamentales no son pilares de equidad, sino manifestaciones de tiranía que perpetúan el dominio de los fuertes sobre los débiles. Fue ante esta panorámica que el Creador avistó la perversidad de la raza humana, su caída espiritual y moral, la congoja del divino ante su obra. La humanidad, el diamante de su creación, había errado el rumbo. Lejos de coexistir en concordia, las gentes se hallaban sumidas en la hostilidad, la maldad y el fraude. El Creador contempló su obra y experimentó un pesar inmenso, un dolor divino, una aflicción tan intensa que superaba el entendimiento mortal. Imagina a un progenitor desconsolado por las fechorías de un vástago desobediente, pero en una magnitud infinitamente mayor. Y así, en su vasto pesar, el Creador tomó una resolución ardua. Procuró exterminar a los seres que había formado sobre la faz de la tierra, no solo a los hombres, sino también a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, pues le afligía profundamente observar el pecado humano y lamentaba haberlos creado. El divino estaba desolado por las acciones de sus criaturas y se vio sin otra alternativa
para restaurar un cosmos que se hundía en el caos. El Espíritu del Señor no contendería con el hombre eternamente. El veredicto se aproximaba, pero por fortuna encontré favor ante los ojos del Creador y fui rescatado mediante una intervención de gracia celestial. Era evidente que cada pensamiento humano estaba invadido por la maldad de manera constante, revelando una corrupción total en la esencia del ser humano. Nos hallábamos en un entorno donde la densidad poblacional crecía de forma alarmante y la degeneración se había normalizado. La actividad de entidades malignas era omnipresente y la maldad se arraigaba en el alma humana con la corrupción y la agresividad desbordándose sin control. El divino se mostraba exhausto ante tal panorama. Entonces, la mirada divina se posó sobre mí. Distinto a mis contemporáneos, yo era un hombre virtuoso, manteniendo una vinculación estrecha con el Creador y siguiendo sus preceptos. A salvo de la decadencia que devastaba al mundo, mi linaje y yo nos abstuvimos de mezclarnos en uniones nefastas con entes celestiales rebeldes. Aunque lejos de la perfección divina, me esforcé genuinamente en acatar sus leyes y vivir bajo su guía. Junto a mi familia, compuesta por mis 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, procurábamos encarnar los decretos del Altísimo lo mejor posible, convirtiéndome en un faro de moralidad en medio de una era sumida en el vicio y la perversión. Mi existencia se definía por la integridad y la fidelidad, manteniendo una comunión profunda con Dios, al igual que mi antepasado Enoc. Mientras otros se sumergían en los deleites mundanos, yo hallaba mi satisfacción en la devoción y la sumisión al soberano. Cada instante de mi vida era un reflejo del amor y la lealtad divinos, y atesoraba la posibilidad de compartir cada paso de mi andar con él. Considerado justo a sus ojos, la situación terrenal era de total corrupción, una depravación espiritual y moralmente desoladora ante la mirada del Creador, con la violencia, el desdén, la hostilidad y una ambición desmedida por el poder permeando todo. Ante la expansión del mal y la agresividad, se me reveló que el juicio divino caería sobre los malvados y la creación misma. Se me informó de la intención divina de poner fin a toda existencia, pues la humanidad había llenado el mundo de violencia. Estaba a punto de aniquilarla junto con la tierra, destacando un problema grave y profundo en nuestro mundo. En aquel momento, en una era marcada por la corrupción y el juicio inminente, recibí una comunicación celestial anunciando el propósito de salvar a mi familia y a mí. Incluso en los momentos más oscuros, existía un rayo de esperanza manifestado en forma de misericordia divina. En lugar de aniquilar por completo a la humanidad, el Creador optó por salvaguardar a un pequeño núcleo, un vestigio de vida. Yo no era merecedor ni había conseguido por méritos propios esa misericordia. Sin embargo, me vi favorecido por ella. La misericordia es un don que, aunque no se gana, está al alcance de quien sinceramente la busca. Se afirma que en donde la transgresión se multiplicaba, la misericordia se superponía en mayor medida. Y en mi caso, esto se confirmó plenamente. El Señor me encomendó: construye una embarcación de madera de gofer. Este mandato implicaba que el encargo era personalmente mío. No estaba destinado a ser delegado a terceros, sino a prepararme yo mismo para el inminente diluvio. Recibí instrucciones detalladas para la construcción de la embarcación, que debía incluir múltiples espacios: establos, caniles, nichos, jaulas y compartimientos destinados a albergar a todas las especies animales junto con sus provisiones, garantizando así la durabilidad de la construcción. Se me orientó igualmente a aplicar brea o asfalto tanto en el interior como en el exterior de cada compartimento, una medida natural de impermeabilización que probó ser efectiva para la conservación de la nave, permitiéndole resistir el diluvio durante un tiempo prolongado.
Es plausible que la preservación de la embarcación obedeciera a un propósito superior, fungiendo tanto como memoria del juicio divino ya acontecido, como señal de futuras advertencias. Las dimensiones asignadas para la construcción eran precisas. El largo del arca debía ser de 300 codos, su ancho de 50 codos y su altura de 30 codos, equivalente a aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. La estructura era comparable en longitud a un edificio de 30 pisos, con unos 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Lo que se delineaba no era propiamente un navío, sino una barcaza diseñada exclusivamente para mantenerse a flote, sin intención de navegar hacia algún destino específico. Después de todo, un arca es un cofre, no una embarcación. Este término alude a la forma cúbica de la estructura. Era necesario implementar una ventana para asegurar la iluminación y ventilación dentro del arca, finalizándola a una altura mínima de 1 codo, aproximadamente 18 pulgadas, desde el techo. Desde el ápice y colocando la entrada del arca en uno de sus flancos, era imperativo construirla con 3 niveles, uno inferior, otro medio y un tercero superior. La estructura del arca evocaba la simplicidad de una caja, aunque su magnitud era descomunal. En su cúspide se diseñó un orificio de 1 codo de amplitud, aproximadamente 18 pulgadas o medio metro, integrando una ventana en la zona superior que ofrecía panorámicas del exterior. Esta ventana estaba equipada con una cubierta ajustable, lo que permitía regular la entrada de luz y aire al interior del arca. Iniciando la edificación de esta vasta estructura, me asaltaban interrogantes sobre el propósito de semejante empresa. La divinidad únicamente me había mandado a erigir esta embarcación, anticipando un inminente castigo sobre la tierra. Anteriormente, había recibido un mandato celestial que decía: debes hacerla. Obedecí las indicaciones y realicé lo que se me había encomendado. Posteriormente, el Creador me reveló los detalles de su plan. Pues voy a enviar un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir debajo del cielo toda carne en la que haya aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Me hallaba ante la misión de ser un agente clave, tanto en el juicio más drástico como en la salvación más grande que el mundo jamás haya conocido. Fue un instante trascendental, cargado de inmensa responsabilidad y propósito. Mas estableceré mi alianza contigo, entrarás al arca, pese al inminente juicio que se avecinaba. El Creador establecería una alianza conmigo y además me utilizaría para preservar una muestra de cada especie animal, permitiendo así que tanto seres humanos como animales repoblaran la tierra tras el diluvio. El Creador proclamó: todo ser que habita la tierra perecerá, pero concretaré mi convenio solemne contigo. Entrarás al arca, tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Para cada especie viviente de la tierra se me instruyó traer 2 ejemplares al arca para preservar la vida, macho y hembra, de aves y bestias según su especie, y de cada criatura que se arrastra sobre el suelo según su especie. 2 de cada especie vendrían a mí para asegurar su supervivencia. Asimismo, se me ordenó acopiar todo tipo de víveres comestibles para almacenar, los cuales servirían de sustento tanto para mí como para ellos. Se me mandó reunir toda la provisión posible, garantizando abundante alimento para todos los seres vivos a bordo. Esto convertiría al arca en el hogar de aproximadamente 35,000 pares de animales. Curiosamente, el tamaño promedio de un animal terrestre es más pequeño que una oveja, permitiendo que el arca, con su vasta magnitud, transportase un total impresionante de 136.560 ovejas, usando solo la mitad de su capacidad total.
Esto dejaba suficiente espacio para todas las provisiones esenciales, como alimentos, agua y refugio para animales y humanos. Resulta asombroso contemplar la envergadura y capacidad de un navío tan prodigioso. El Creador me confió su plan de erradicar este mundo corrompido mediante un diluvio. El secreto del Señor está conmigo, y así procedí conforme a todo lo que se me había ordenado. Ejecuté cada directriz divina con fe inquebrantable y diligencia, entregado completamente a cumplir la voluntad del Creador sin hesitación ni duda. Aunque enfrenté numerosos desafíos, lo que extendió y complicó el proceso, conté con la ayuda de mi abuelo Matusalén y mi padre Lamec. El Señor especificó: de los animales limpios llevarás contigo 7 parejas, macho y su hembra, y de los que no son limpios, 2, macho y su hembra. De las aves del cielo, 7 parejas, para asegurar la supervivencia en la faz de la tierra. Pues en 7 días enviaría lluvias sobre la tierra por 40 días y 40 noches, y eliminaría todo ser vivo que había creado sobre la faz de la tierra. Entonces cumplí con todo lo que el Señor mandó. Al recibir esta monumental misión, simplemente procedí a la acción, obedeciendo sin titubear. El emprendimiento demandó un vasto suministro de materiales y décadas de labor, pero no desistí de lo encomendado por Dios. Actué como un heraldo de la rectitud, dirigiéndome públicamente a la población. A mí y a mi familia nos llevó cerca de 120 años finalizar la construcción del arca. Durante este extenso periodo, tuve la chance de interactuar con quienes me rodeaban, divulgando el motivo tras la edificación del arca. Mi obediencia no solo era un acto de fe, sino también un rechazo a las prácticas mundanas, adoptando un legado de justicia a través de la fe. La historia es un relato trágico de desobediencia y revuelta contra la verdad. A pesar de las advertencias sobre el riesgo venidero, optaron por desatender el llamado y descartaron refugiarse en el arca en un tiempo marcado por el escepticismo rampante. Mi discurso trascendía las meras declaraciones. La propia construcción del arca era un testimonio de mi dedicación a la justicia. Cada golpe de martillo y cada clavo incrustado en la madera era un recordatorio para el pueblo de que era imperativo arrepentirse y retornar a la justicia antes de que fuese demasiado tarde. El arca no era meramente una edificación física, sino un emblema potente del juicio venidero. Mis coetáneos desoyeron el aviso que podría haberlos redimido. La vida continuó su curso habitual, lleno de festejos y celebraciones, con la gente disfrutando de banquetes, bebida, intercambio de votos matrimoniales y entregándose a sus placeres, obviando la presencia de Dios. Sin embargo, llegó el día en que ingresé al arca y los cielos se desataron con una lluvia devastadora que erradicó toda existencia demasiado absorta como para atender a la advertencia. A lo largo de 120 años, dediqué mi existencia a promulgar la justicia entre la gente, anhelando suscitar una transformación en sus corazones y mentes. Desafortunadamente parece que mis palabras se perdieron en el vacío, ignoradas y olvidadas. Me cuestiono si alguna vez abrirán sus corazones y redirigirán sus vidas hacia la virtud que con tanto ahínco intenté inculcarles. Construí el arca 600 años después de que Dios creara a los humanos, seres dotados de inteligencia y capacidad para innovar. En una época donde la expectativa de vida rozaba los chilayos, las hazañas de los más destacados innovadores prediluvianos fueron impresionantes. Edificábamos ciudades, fabricábamos instrumentos musicales y manipulábamos metales. Mi civilización estaba en la cúspide de su desarrollo industrial mientras me dedicaba a la obra del arca. La tarea de erigir el arca fue monumental, exigiendo un esfuerzo físico colosal, inversiones considerables y una paciencia sin límites. Todo el proceso estuvo plagado de riesgos e incertidumbres.
Para los espectadores externos, mi empeño pudo haber parecido un absurdo. Persistí en el proyecto durante décadas, incluso frente a las burlas y las mofas de quienes me rodeaban. A pesar de ello, me mantuve inquebrantable en mi fe, continuando con la construcción del arca, consciente de que era mi deber y destino. Mi labor era obedecer a Dios y confiar en Él para que proveyera lo necesario, incluida la sabiduría para construir una embarcación robusta y completar el proyecto a tiempo. Imagina lo que fue cuando el arca estuvo finalmente terminada. Sin embargo, en ese lapso perdí a mi padre. Él ya no estaría a mi lado para presenciar el juicio. Tras algunos años, incluso el profeta Enoc, mi ancestro, partió. Enoc no me acompañaría en este periplo, pues había sido convocado por Dios. Sus enseñanzas debieron ser atendidas con seriedad, ya que fue trasladado de este mundo sin experimentar la muerte. Fue imposible hallarlo, pues Dios lo había llevado consigo. Mis antecesores se habían marchado. No afrontarían este cataclismo que estaba por vivir. Luego llegó el día que marcaría el fin de mi era, el día en que aquellos con quienes crecí sellarían su destino. Fue entonces cuando el Señor me instruyó: entra en el arca, tú y tu familia, pues solo a ti he considerado justo ante mis ojos en esta generación. La noción era que Dios estaría conmigo dentro del arca. Me llamó a entrar al arca, sugiriendo que Él mismo estaría allí, esperando acogerme junto con mi familia en esta embarcación que nos serviría de refugio, mientras el resto del mundo perecería ahogado. Fue un instante inolvidable, uno que permanecería eternamente en mi memoria al encontrarme dentro del arca, rodeado de animales y en la presencia de Dios. Las únicas personas conmigo eran mi familia. Comprender la pérdida de todos aquellos que conocí desde mi niñez fue desgarrador. Hice cuanto pude, les advertí con persistencia. Hoy perdería a todo aquel que no perteneciera a mi círculo íntimo. Todos serían juzgados. El ambiente se llenó con el sonido de miles de criaturas, cada una emitiendo su canto peculiar. Después de años de arduo esfuerzo, finalmente completamos el ingreso de algunos animales, en los cuales Dios instauró un instinto migratorio que funcionó de manera asombrosa. Esta fue la colección de animales más grande y completa jamás reunida, no por habilidad humana, sino únicamente por la intervención divina. Ingresaron de a dos en el arca, sin que Dios enfrentara dificultad alguna para guiar a los animales según su voluntad. Este fue un momento excepcional. Mi padre ya no estaba aquí para ser testigo. Había fallecido solo 5 años antes. Quizás Dios aguardó a que Enoc, Matusalén y Lamec partieran antes de desencadenar el diluvio. Ahora me encontraba aquí, sin esos pilares de fe. Dios había reconocido mi justicia. Los años previos al diluvio los dediqué a una obediencia activa. No solo creí en la promesa del diluvio, sino que también seguí las instrucciones divinas en preparación para él. Cuando se anunció mi entrada al arca, la gente observaba y murmuraba a mi paso, burlándose del loco Noé, convencidos de que un diluvio jamás ocurriría. Sin embargo, tal como narra la Biblia, el diluvio sí llegó. El Señor me encerró dentro, la misma puerta que selló a los demás. Afuera nos resguardó a nosotros dentro. Las aguas que aniquilaron el mundo fueron las mismas que elevaron el arca. Alcanzaba los 600 años de edad cuando el diluvio, esa inmensa inundación, se abatió sobre la tierra, engulléndola por completo. En ese momento yo, junto a mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos, nos refugiamos en el arca para huir de las aguas devastadoras. Animales puros e impuros, aves y toda criatura que reptaba sobre el suelo fueron guiados por una fuerza divina hacia el arca, ingresando de a pares, macho y hembra, tal como me fue instruido por Dios. 7 días después de nuestra entrada, los cielos se desataron y las aguas del diluvio inundaron la tierra.
En el año 600 de mi vida, el día 17 del segundo mes, se desencadenaron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos se abrieron, precipitándose lluvias sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. La espera en el arca durante 7 días antes de que comenzara a llover puso a prueba nuestra fe tras más de un siglo de preparativos. Finalmente, las aguas emergieron de las profundidades terrestres, acompañadas de cataclismos geológicos, marcando un periodo de purificación y prueba antes de adentrarnos en un mundo renovado. Ese mismo día, yo, junto a Sem, Cam, Jafet, mi esposa, y las esposas de mis hijos, ingresamos al arca. Nos acompañaron todas las especies de animales, cada una según su especie, todas las aves y cada ser que se desplaza sobre la tierra conforme a su especie. Entramos al arca de 2 en 2, todos los seres vivos con aliento de vida. Entraron macho y hembra de toda carne, siguiendo las órdenes divinas, y el Señor selló la entrada tras nosotros. Todo estaba dispuesto tal y como lo había predicho el Señor, preparados para el diluvio que Él traería sobre la tierra. La tarea de cerrar la puerta no recayó sobre mí, sino que fue una acción divina. Habitualmente, somos nosotros quienes tomamos decisiones sobre la inclusión o exclusión en la salvación, pero es prerrogativa de Dios hacer tal juicio. Él mantuvo la puerta abierta hasta el último instante, pero al final tuvo que cerrarla. Ya sea abierta o cerrada, el arca representaba la única salvación, mientras que para el resto del mundo era un veredicto de condena. Los que quedaron fuera no tuvieron oportunidad de redención tras los 120 años de gracia. Fuera del arca, la muerte era inevitable, pero dentro reinaba la paz absoluta. El diluvio duró 40 días y noches, elevando las aguas que, a su vez, elevaron el arca, permitiéndole flotar por encima de la tierra sumergida. De hecho, las aguas se elevaron 15 codos por encima de las cimas más altas, sumergiendo completamente las montañas. Toda forma de vida que se desplazaba sobre la tierra falleció. Aves, ganado, bestias domésticas, fauna salvaje, toda criatura que reptaba sobre el suelo y toda la humanidad, cada ser sobre la tierra firme, dotado de aliento y espíritu de vida en sus narices, pereció. Dios exterminó, borró, erradicó toda existencia viviente de la superficie de la tierra. Hombres, animales, reptiles y aves del cielo fueron aniquilados del planeta. Solo yo y quienes me acompañaban en el arca sobrevivimos. Este fue un diluvio de proporciones globales. Es complejo imaginar la cantidad de lluvia necesaria para cubrir completamente las montañas. A pesar de las dudas e incredulidad de muchos, Dios demostró su lealtad y cumplió su promesa tras 120 años. El diluvio persistió durante 150 días sin cesar. Durante este periodo de catástrofe y juicio, mi familia y yo permanecimos a salvo, resguardados y protegidos dentro del arca. Luego, Dios dirigió nuevamente su mirada hacia nosotros. Recordó a todos los seres vivos y a todos los animales que me acompañaban en el arca, preparándose para intervenir de manera significativa en nuestras vidas. Envió un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Dios jamás me olvidó. Me sostuvo día a día dentro del arca, pero en ese momento focalizó de nuevo su atención activa en mí. Fue como si me recordara de nuevo. Encerrado en el arca durante tantos días, en el momento preciso, Dios me tuvo en cuenta. Frente a un desastre natural como una inundación, es fácil sentirse desamparado y sobrepasado. Sin embargo, no debemos olvidar que el Todopoderoso, creador del vasto universo y de nuestro mundo, es capaz de apaciguar incluso las aguas más turbulentas. Su sabiduría y poder trascienden nuestro entendimiento y Él puede superar cualquier adversidad, por intimidante que la naturaleza pueda parecer.
Nada es imposible para la divinidad que rige nuestro cosmos. A medida que las aguas del diluvio se retraían, el arca encontró reposo en el monte Ararat. Imagina esa escena, una impresionante cadena montañosa cuyas laderas norte y este se elevan desde la extensa planicie del río Aras, alcanzando una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste, las laderas se alzan desde una llanura majestuosa, situada a una altitud vertiginosa de 515 metros sobre el nivel del mar, con un diámetro aproximado de 40 kilómetros. El monte Ararat se erige como un espectáculo natural sobrecogedor, capaz de suscitar admiración por su magnificencia y belleza sin par. Ararat, considerado la cuna originaria de la humanidad, nuestro propio Edén, fue testigo de cómo el cielo se desgarraba con estruendosos truenos mientras las fuentes del abismo se fracturaban, liberando sobre la tierra un diluvio sin precedentes. La lluvia incesante azotó durante 5 largos días, amenazando con aniquilar toda forma de vida existente. Sin embargo, de manera milagrosa, las aguas iniciaron su retirada, desvelando paulatinamente los contornos de un mundo largo tiempo olvidado. El 17º día del 7º mes, el arca encontró descanso sobre las imponentes cumbres de Ararat, convirtiéndose en un faro de esperanza en medio de la devastación. Con el transcurso de los días, el retroceso del agua continuó hasta que, al llegar el primer día del 10º mes, se divisaron las cimas montañosas en la distancia, heraldos del renacer de la vida sobre la tierra. La pertinaz lluvia cesó, aunque el poder divino detrás de este fenómeno seguía siendo palpable, evidenciando el dominio absoluto de Dios sobre los elementos naturales, dictando el flujo y reflujo de las aguas a su voluntad. El monte Ararat, pese a no parecer el sitio más accesible para desembarcar del arca, si fue elegido por Dios como el punto de anclaje, indudablemente era el emplazamiento idóneo. Desde allí, los animales podrían dispersarse en todas direcciones a medida que las aguas diluvianas se replegaban. A medida que retrocedía el diluvio, una impresionante realidad se iba revelando. Las cumbres montañosas, antes ocultas bajo el manto acuático, emergían gradualmente. Este diluvio global fue tan devastador que incluso los picos montañosos se vieron sumergidos, desaparecidos de la vista. Pero conforme el nivel del agua disminuía constantemente, las montañas resurgieron, erigiéndose como testigos de la potencia y ferocidad con que el diluvio había arrasado la tierra. Tras 40 días, lleno de una mezcla de ansiedad y esperanza, abrí la ventana del arca que había construido con esfuerzo y dedicación. Con un ánimo expectante, liberé un cuervo para que explorase el mundo más allá del arca. El cuervo, incansable, volaba de un lado a otro, agitando sus alas sobre el paisaje aún sumergido, hasta que finalmente las aguas se retiraron y la tierra firme quedó expuesta. La naturaleza carroñera del cuervo le permitía sostenerse sin necesidad de posarse, aprovechando las carcasas flotantes para descansar y alimentarse. Sin embargo, este ave no sería suficiente indicador para nosotros. Requeríamos de un emisario que regresase con noticias. Tras semanas de confinamiento en el arca, optamos por enviar una paloma en un acto de valentía para verificar si las aguas se habían retirado, mientras sobrevolaba el vasto mar que aún cubría la tierra. Todavía las aguas cubrían la totalidad de la superficie terrestre. La espera se tornaba inaguantable. Extendiendo mi mano, atraje a la paloma hacia el arca, abrigándola cerca, y luego aguardé, lleno de inquietud, otros 7 días antes de permitirle emprender un nuevo vuelo. Al volver, la paloma portaba en su pico una hoja de olivo fresca, señal inequívoca de que las aguas se habían retraído de la faz de la tierra.
Aquella imagen, la de una paloma con una hoja de olivo, simbolizaba más que esperanza. Al ser un ave de naturaleza limpia, no carroñera, su reluctancia a posarse hasta encontrar un lugar apropiado y seco para hacerlo, reflejaba una lección de pureza y gracia. Aún no daba por finalizada mi tarea. Esperé 7 días más y liberé nuevamente a la paloma, que esta vez no volvió. Fue entonces cuando comprendí que nuestro periplo había concluido y que finalmente habíamos hallado tierra firme. La ausencia de retorno de la paloma indicaba que había empezado su existencia en un nuevo mundo, tal como el cuervo y la paloma habían sido los precursores en adaptarse a esta renovada tierra. Pronto, también los demás animales comenzarían sus vidas a fresh. Dios me había instruido específicamente cuándo entrar al arca, pero no me había revelado cuándo debía salir. Saber el momento adecuado para ingresar era crucial, y Dios se aseguró de que así fuera. Sin embargo, el momento de la partida no me fue revelado, pues Él siempre comunica a su pueblo lo que es prácticamente beneficioso. Al llegar el primer año, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se habían secado sobre la tierra. Al retirar la cubierta del arca y observar, vi que el suelo estaba seco, un momento lleno de anticipación y alivio tras el confinamiento. Aún así, permanecimos dentro del arca un tiempo más, hasta que, en el segundo mes, el 20º día del mes, la tierra se había secado por completo. Fue entonces cuando Dios me habló, indicándome salir del arca junto a mi familia y llevar con nosotros a todos los seres vivos, incluyendo aves, animales y todo ser que se arrastra sobre la tierra, para que proliferaran abundantemente en la tierra, fructificaran y se multiplicaran sobre ella. Al salir, cada animal, cada criatura que se arrastra, cada pájaro y todo ser que se mueve sobre la tierra, abandonó el arca en grupos familiares, organizados según sus especies y clasificaciones. Así, valientemente ingresé al arca el día 17 del segundo mes de mi 600º año de vida, enfrentándome a un año de tempestades y desafíos marítimos, hasta que, finalmente, en el segundo mes de mi 601º año, emergí triunfante y con vida del arca. Fue un año de transformaciones significativas, pero sobreviví para relatar la historia. Imagina entonces la tierra rebosante de vida, mientras las criaturas del arca repoblaban este mundo rejuvenecido. El planeta comenzaba a vibrar nuevamente con la diversidad y la vida que alguna vez se habían perdido. Emergiendo de los confines del arca, puse pie en un mundo vasto y renacido. Al avanzar hacia afuera, todo el horizonte se desplegaba ante mí, listo para ser explorado y habitado de nuevo. En un acto de profunda devoción, erigí un altar espléndido en honor al Señor, seleccionando meticulosamente de entre los animales y aves más puros y selectos para ofrecer en sacrificio. Las llamas ascendían hacia el cielo mientras con humildad presentaba mis ofrendas, mi corazón rebosante de veneración por el Todopoderoso. Fue un instante sublime que me marcó profundamente, una auténtica prueba de fe y sacrificio, realizado con tan solo 7 ejemplares de cada especie en el arca. El riesgo de extinguir algunas de estas especies estaba presente, pero procedí con el sacrificio, consciente de que a Dios le complacen las ofrendas de gran valor. Este desafío emocionante es una invitación a honrar y conectar verdaderamente con Dios a través de sacrificios significativos. Estamos llamados a contribuir generosamente, ofreciendo lo mejor de nosotros y el sacrificio de alabanza. La entrega total a Dios, especialmente en el sacrificio, debe ser significativa y de gran costo. El Señor,
al percibir el aroma de la ofrenda, se sintió complacido, prometiéndose a sí mismo no volver a maldecir la tierra por causa del hombre, reconociendo la naturaleza inclinada al mal del corazón humano desde la juventud. Esta ofrenda generosa desató un profundo contento en Dios, como si el aroma de la carne asada llenase el aire, tocando el corazón divino. Dios, entonces, estableció una promesa monumental para mí y para la humanidad. Nunca más destruiría toda criatura viviente con un diluvio de tal magnitud. Esta promesa nacida de la misericordia divina reconoce la tendencia humana hacia el mal, pero opta por la clemencia frente a futuros cataclismos. En este acto de bendición, Dios extendió su gracia sobre mí y mis descendientes, prometiendo prosperidad y dominio sobre la tierra. Anunció que el temor hacia nosotros recaería sobre todas las criaturas terrestres y marinas, entregándonos la soberanía sobre la creación y permitiéndonos el consumo de todo ser vivo, similar a como se otorgaron las plantas a Adán. Sin embargo, se nos advirtió sobre el respeto debido a la vida simbolizada en la prohibición de consumir la sangre. Este nuevo comienzo traía consigo un mandato renovado de Dios, lleno de infinitas posibilidades, estableciendo un paralelismo con las instrucciones dadas a Adán. Ahora, no solo las plantas, sino también los animales estaban a nuestra disposición, marcando un nuevo capítulo en la relación entre la humanidad y la creación, bajo la premisa del respeto y la gratitud hacia la vida que nos fue concedida. La sangre constituye la esencia misma de la existencia, siendo el pilar de la vida, por lo cual no sorprende que amerite el máximo respeto. Ya sea la sangre de un ser humano o de un animal, simboliza el núcleo de nuestra existencia. Al derramar sangre, estamos eliminando la vida en sí. Este acto no se fundamenta en supersticiones o misticismos, sino en el reconocimiento de la sacralidad inherente a toda forma de vida. Existían prácticas de consumo de sangre, pero estas contravenían los preceptos del Señor. El Señor manifestó que demandaría cuentas por la sangre derramada, tanto de animales como de humanos, enfatizando que la vida de cada ser es preciosa y su pérdida, sujeta a juicio divino. La admonición de que quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, subraya un principio fundamental. La vida humana, creada a imagen de Dios, es intrínsecamente valiosa y su terminación indebida exige una respuesta severa. Este mandato divino recalca la importancia de preservar la vida a cualquier costo. En casos de asesinato, Dios establece que el culpable merece enfrentar la pena capital, reflejando la seriedad con la que se debe tratar la vida humana. La repetición del llamado a ser fecundos y multiplicarse subraya la urgencia de repoblar y restaurar la tierra post-diluviana, asegurando la supervivencia de nuestra especie. Dios renovó su compromiso con la humanidad y toda forma de vida, estableciendo un pacto que prometía la ausencia de futuros diluvios destructivos. Este convenio no solo se extendió a los humanos, sino también a cada ser viviente, asegurando que la devastación global por agua no se repetiría. La promesa divina, simbolizada por el arco iris en las nubes, serviría como recordatorio perpetuo de esta alianza eterna entre Dios, la humanidad y todas las criaturas. Cada vez que las nubes cubran el cielo y el arco iris aparezca, será el signo de un recuerdo compasivo del pacto, asegurando que nunca más las aguas del diluvio se desatarán para destruir la vida en la tierra. Este pacto, marcado por la aparición del arco iris, representa una garantía divina de protección y benevolencia hacia toda la creación. Cada vez que el arco iris adorne el cielo, servirá como un recordatorio solemne del compromiso eterno de Dios con cada ser vivo,
una promesa de salvaguarda contra la aniquilación total. Este símbolo del pacto celebra la relación perpetua entre el Creador y la creación, prometiendo esperanza y renovación para todas las generaciones futuras. El signo del convenio, esa promesa solemne y acuerdo inquebrantable, fue establecido entre Dios, todas las criaturas vivientes y la misma tierra. Imagina, un pacto extraordinario que no solo involucraba a la humanidad, sino también a cada ser que habita nuestro planeta, ya sea caminando, arrastrándose, volando o nadando. Incluso la Tierra fue incluida en esta promesa, después de que el diluvio alterara radicalmente el ciclo hidrológico global, posiblemente dando origen al primer arco iris. Este fenómeno fue elegido por Dios como símbolo de su eterna fidelidad hacia mí y todas las generaciones futuras, y así apareció el primer arco iris. Ser testigo de este primer espectro de colores en la Tierra debió ser un momento de asombro indescriptible, especialmente sabiendo que Dios lo seleccionó como emblema de su compromiso perpetuo con nosotros. Cada vez que observamos un arco iris, se nos recuerda mi historia épica y la promesa divina de nunca más aniquilar la vida con un diluvio. Este fenómeno actúa como un recordatorio de la constancia y la promesa divina, asegurándonos que el pacto de paz con la humanidad es tan firme como el establecido conmigo y las generaciones venideras. Sin embargo, la reafirmación de este pacto no estuvo exenta de desafíos. Me convertí en el hombre más longevo en un mundo completamente nuevo, siendo testigo de eventos tristes que afectarían a mis descendientes directos. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los progenitores de la población postdiluviana, sobre quienes recaería la responsabilidad de repoblar y diversificar la tierra. Sin embargo, un incidente desafortunado con mi nieto Canaán marcaría un punto de inflexión, resultando en su maldición debido a las acciones de Cam, su padre. Este evento subrayó las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestros actos. En mi determinación por comenzar de nuevo, planté una viña y, eventualmente, su vino me llevó a un estado de embriaguez y vulnerabilidad. La reacción de mis hijos ante esta situación reveló tanto su respeto como su falta de él, culminando en mi pronunciamiento de bendiciones y maldiciones que definirían las dinámicas familiares y sociales futuras. Este nuevo comienzo estuvo marcado por la promesa divina de no volver a destruir el mundo con un diluvio, simbolizada por el arco iris. Dios reiteró su pacto, asegurando su misericordia y compromiso con la creación, a pesar de reconocer la inclinación innata al mal del ser humano. Este signo del pacto, el arco iris, no solo sirve como recordatorio de la promesa divina, sino también como un llamado a recordar la responsabilidad que tenemos de cuidar y prosperar en este mundo que nos ha sido confiado. La historia no termina con la promesa del arco iris. La aparición de Nimrod y la fundación de imperios poderosos señalan el continuo desafío de vivir conforme a los deseos divinos en un mundo propenso a alejarse de Elos. La voluntad de Dios para nosotros de esparcirnos y poblar la tierra a menudo choca con nuestro deseo de centralización y dominio, reflejando una lucha eterna entre la obediencia divina y nuestras propias ambiciones. Este relato, desde el diluvio hasta los días de Nimrod, encapsula la compleja trama de la fe, la promesa y la responsabilidad humana en el vasto escenario de la historia divina.